Trabajo en frío y trabajo en caliente. Integrantes: Marcos Pinto, Roberto Troncoso, Carlos Carvajal. Temas a tratar: efecto de las temperaturas en trabajo en frío, trabajo en caliente, en diferentes materiales, ventajas y desventajas del trabajo en caliente comparado con el trabajo en frío, esfuerzos residuales por trabajo en frío, temperaturas de recuperación, temperatura de recristalización y temperatura de crecimiento de grano. Y por último, observaremos los efectos de la soldadura en resistencia del material y tamaño del grano. Deformación de un material. ¿Qué es una deformación de un material? Es un proceso que se utiliza para deformar plásticamente o cambiar la forma de una pieza metálica. Existen métodos para esta deformación que pueden ser por medio de trabajo en frío, caliente o mixtos. Como podemos observar en la gráfica, tenemos la región de linealidad, ¿cierto? Que significa que los desplazamientos son proporcionales a la magnitud de la fuerza aplicada. Tenemos el límite elástico, ¿cierto? El punto de ruptura, que significa la resistencia máxima del material, y por último, ¿cierto?, las regiones elásticas y inelásticas, como lo podemos observar en la gráfica. Efecto de deformación en dureza y resistencia en materiales dúctiles. Cada vez que aplicamos una carga sobre un material determinado, se genera un cambio de forma que se relaciona directamente con el sentido de la carga y la magnitud del cuerpo. Cuando se analizan estas deformaciones, lo más sencillo es analizarlas en una o dos dimensiones, es decir, medir el alargamiento o cambio del área, como lo podemos observar en las siguientes gráficas. Tipos de procesos de manufactura que se utiliza la deformación en frío y en caliente. En la siguiente gráfica podemos notar los procesos de conformado que tienen dos tipos. Primero, operaciones de formado o preformado, que derivan en tres pequeños grupos que contienen el punto de doblado, corte, embutido, siendo el corte que se separa en dos subgrupos, ¿cierto? Cizallado y troquelado. En el otro grupo de operaciones de formaciones volumétricas, como muestra la lámina, tenemos el laminado, el forjado y extrusión. En particular, lo que podamos ver a continuación, como dice acá, están conformados en caliente, pero puede darse en dos puntos, frío o caliente. Bueno, como vimos en el proceso anterior, aquí tenemos el proceso mixto, aplicado en calor y en frío, donde podemos ver donde se agrega, ¿cierto?, el material en el proceso a un molde determinado, ¿cierto? Y esto es refrigerado por agua, donde se aplica una guía y este es compactado por rodillos, saliendo en láminas que, llegando a este proceso que podemos ver aquí en la lámina, donde se cortan en tochos o digamos así lingotes, ¿cierto? Donde pasan a un sector de un horno de inducción, donde se le aplica temperatura y obviamente pasan a un tren de desbaste o laminado, donde van perdiendo grosor, ¿cierto? Hasta que pasan al tren de acabado y podemos ver en la lámina que el material llega a un punto de laminado, ¿cierto? Que se convierte en rollo para ser procesado en los distintos procesos que requieran como insumo el material. Podemos ver en la siguiente imagen ejemplo de formación en frío doblado,
donde se utiliza una máquina con presiones y fuerzas donde doblan o desfiguran un determinado material. Ejemplo de formación en frío tenemos corte, donde podemos ver en la imagen del sector izquierdo el cizallado, ¿cierto? Que tiene que ver netamente con el corte del material, y el troquelado, donde a través de una fuerza hacia el material se genera una perforación. Ejemplo de formación en frío también tenemos embutidos, como podemos ver en este proceso en la fabricación de ollas. Un proceso que es mixto, ¿cierto? Tanto en frío como en caliente. Tenemos el trabajo de laminado, donde los rodillos, ¿cierto?, toman un material y disminuyen volumétricamente su figura hasta conseguir el denominado laminado. Otro ejemplo sería la extrusión, ¿cierto?, donde se aplica una fuerza determinada en el material para conseguir una forma distinta, deseada y moldeada. Y aquí tenemos un ejemplo de forjado en caliente denominado forjado, ¿cierto? Que, como nosotros lo podemos ver en el ejemplo, se utiliza en rejas o elementos de adornos en casa. El laminado bajo recristalización, como podemos ver en las dos láminas que tenemos acá, la lámina del sector izquierdo es el ejemplo en caliente, donde el producto maniable con granos grandes, al ser pasado por los rodillos, el laminado en caliente, los granos son alargados y deformados, como podemos ver. La formación de granos, esto genera la formación de granos nuevos, ¿cierto?, donde se puede también visualizar en el proceso el crecimiento de granos nuevos. Esto hace que el producto sea maleable con granos pequeños y uniformes, y se genera la recristalización por completo. En la imagen del lado derecho tenemos la laminación en frío, donde vemos una figura similar, pero el comportamiento de los granos es distinto, generando la cristalización, generando que los cristales distorsionados por trabajo en frío se deformen, obteniendo la imagen que observamos. El porcentaje en trabajo en frío, como podemos ver en la misma gráfica, una en inglés el lado derecho y una en castellano el lado izquierdo, podemos ver la resistencia, el porcentaje de elongación a la derecha y el porcentaje de trabajo en frío, donde podemos ver que entre mayor trabajo en frío, ¿cierto?, podemos tener un porcentaje de elongación mayor, y el límite elástico aumenta y la resistencia también. Ventajas en el trabajo en frío. Las principales ventajas son menor costo, mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, posibilidades de obtener propiedades de dirección deseadas en el producto final y mayor dureza de las partes. Desventajas en el trabajo en frío. Las principales desventajas son que requieren mayor fuerza porque los metales aumentan su resistencia debido al endurecimiento por deformación, produciendo que el esfuerzo requerido para continuar la deformación se incrementa y contrarresta el incremento de la resistencia. La reducción de la ductibilidad y el aumento de la resistencia a la tensión limitan la cantidad de operaciones de formado que se puedan realizar a las partes. Al trabajar en metal frío, este se vuelve agrio, es decir, pierde parte de sus propiedades mecánicas que tenían antes de ser endurecido por deformación en frío, haciendo que este sea más frágil.
pierde ductibilidad, maniabilidad y aumenta la resistividad eléctrica. Ventajas del trabajo en caliente. Los trabajos en caliente es donde el metal se caldea en el grado suficiente para que alcance una condición elástica y fácil de trabajar. El laminado en caliente se usa por lo general para obtener una barra de material con forma y dimensiones particulares. Las principales ventajas: mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, menores fuerzas y esfuerzos requeridos para deformar el material, opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío, propiedades de fuerzas generales isotrópicas y finalmente no ocurren endurecimientos de partes debidos a los procesos de trabajo. Obtención de una deformación plástica casi ilimitada, que además es adecuada para moldear partes grandes. Desventajas del trabajo en caliente. Generalmente el trabajo en caliente se realiza al aire y se pierde una gran cantidad de material por oxidación. Suele provocarse la descarburización del acero y es frecuente necesitar un mecanismo extenso para eliminar las capas descarburadas. La incrustación de óxido impide obtener buenas terminaciones. Hay dilataciones y contracciones a las que hay que poner tolerancia, lo cual impide obtener una producción homogénea. La deformación es más intensa en la superficie, por lo que allí el grano es más fino. Esfuerzos residuales del trabajo en frío. Como podemos ver, podemos notar 5 características de los trabajos en frío que tienen que ver con los siguientes puntos. Elevada densidad de dislocación de 10 elevado a 8 y 10 elevado a 12 líneas de dislocación por centímetro cuadrado. Simultáneamente se pueden endurecer en metal y producir formas deseadas. Es un método económico para producir grandes cantidades y pequeñas piezas, ya que no requieren de fuerzas elevadas ni de equipo de conformado costoso. Durante el trabajo en frío, la ductibilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión se deterioran. Los esfuerzos residuales y el comportamiento anisotrópico adecuadamente controlados pueden ser benéficos. Algunas técnicas de procesamiento por deformación solo pueden efectuarse si se aplica trabajo en frío, es decir, si la deformación endurece el material. En la siguiente lámina, ¿cierto? Podemos ver que algunas técnicas de procesamiento por deformación solo pueden efectuarse si se aplica trabajo en frío, es decir, si la deformación endurece el material. Dentro de las temperaturas de recuperación, eh, temperaturas de recristalización y temperatura de crecimiento de grano, podemos notar distintos cambios. Y uno de esos cambios lo podemos ver en el fenómeno de recristalización, como lo vemos en esta imagen, estos 4 ejemplos de grano, donde se ve el proceso de recuperación, recristalización y crecimiento del grano. Esto quiere decir que se forma plásticamente un metal, se calienta el metal hasta una temperatura de orden de la mitad de la temperatura de fusión y se mantiene en un tiempo determinado. Como dice la figura, esta es la representación esquemática de la secuencia de recuperación que está en este sector en un determinado tiempo, la recristalización que ocurre en un determinado tiempo y el crecimiento del grano. Los mecanismos de recuperación se dividen en 3 tipos. Podríamos decir que en su comportamiento en baja temperatura, el mecanismo sufre lo siguiente: migración de defectos puntuales hacia sumideros, límite del grano de dislocación, etc. y combinación de defectos puntuales. Cuando la temperatura es media, ocurre que hay un nuevo arreglo de dislocaciones. También sucede que aniquilación de dislocaciones y crecimiento de subgranos. Y cuando la temperatura es alta, sucede que el trepado de dislocaciones ocurre, la aglutinación de dislocaciones y la poligonización. La recristalización
es un proceso que se desarrolla por nucleación y crecimiento. Los sitios preferenciales de nucleación de los nuevos granos son las regiones más formadas como bordes del grano, planos de deslizamiento y las zonas de alta energía como precipitados de segunda fase y también en torno a inclusiones no metálicas. Si el núcleo se forma rápidamente, crece con lentitud y se formarán muchos cristales antes de que se complete el proceso de recristalización, es decir, el tamaño final del grano será pequeño, en cambio, si la velocidad de la nucleación es pequeña, comparada con la velocidad de crecimiento del tamaño en grano será grande. La recristalización ocurre debido a la nucleación y crecimiento de nuevos granos que contienen pocas dislocaciones. El crecimiento de estos nuevos granos ocurre en los bordes de celda de la estructura poligonizada, eliminando la mayoría de las dislocaciones. Los nuevos granos recristalizados adoptan formas más o menos regulares debido a las anisotropias de su velocidad de crecimiento. Cuando los granos entran en contacto con unos y otros, se acaba la fase llamada recristalización y se entra en la fase llamada crecimiento de grano. Como se ha reducido de manera importante el núcleo de dislocaciones, el metal de recristalización o de recristalizado tiene baja resistencia, pero una elevada ductibilidad. Como podemos ver en esta imagen, el sector izquierdo tenemos una recristalización a 760 grados Celsius de una probeta de hierro alfa después de la deformación por tracción variado del 7% a 2.9%. Como podemos ver en las imágenes, el efecto obtenido. En la tabla de la derecha tenemos las temperaturas de recristalización, disminuye cuando mayor es la pureza del metal. Como podemos ver, la pureza del cobre, el 99.99%, a una temperatura de recristalización de 121 grados Celsius. Y al otro extremo tenemos al plomo como material y su temperatura de recristalización ocurre a menos 4 grados Celsius. Fuerza impulsora de la recristalización. La energía almacenada en forma elástica por las dislocaciones producidas durante la deformación constituye la fuerza motriz para la deformación y crecimiento de nuevos granos. Estos aparecen en las zonas más fuertemente deformadas, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Siguiendo con el tema, vemos que el crecimiento del grano tiene 4 características. Es un metal completamente recristalizado. La fuerza impulsora para el crecimiento de los granos corresponde a la disminución de la energía asociada a los bordes de grano. El crecimiento de los nuevos granos se produce por movimiento de la interfase grano recristalizado-grano deformado. Los bordes de grano tienden a moverse hacia el centro de la curvatura. Y por último, el ángulo entre tres bordes de grano es alrededor de 120 grados. Como lo podemos ver en esta imagen al sector izquierdo, el equilibrio de las tensiones interfaciales de tres granos generan el ángulo de 120 grados. También el mecanismo de crecimiento de los granos, las flechas indican las direcciones del crecimiento, como podemos ver en la imagen. En la imagen del lado derecho tenemos algunos ejemplos de crecimiento de burbuja en dos dimensiones. El tamaño del grano tiene 4 puntos muy importantes a considerar. El grado de deformación previa, que eso es un aumento en la deformación previa, favorece la nucleación y como consecuencia la obtención de un tamaño final del grano pequeño. La permanencia de la temperatura, que cualquiera sea la temperatura de recocido, cuando mayor es el tiempo que permanezca a dicha temperatura, mayor es la facilidad que tiene el grano para crecer y por tanto mayor es su tamaño final. La temperatura de recocido es una vez sobrepasada la temperatura de recristalización, cuando menor sea la temperatura, más fino será el tamaño del grano final. La duración del calentamiento, cuanto menor sea el tiempo que se tarda en alcanzar la temperatura del recocido, más fino será el tamaño del grano final. Impurezas insolubles. Una gran cantidad de impurezas insolubles
pequeñas uniformemente distribuidas favorecerá la obtención de una estructura de grano fino. Las impurezas aumentan la nucleación y actúan como barreras que obstruyen el crecimiento de los granos. En la siguiente esquema podemos ver un proceso total de recocido con sus respectivas microestructuras, donde podemos ver el comportamiento del grano original y su comportamiento hasta llegar al crecimiento del grano completo a través de las distintas fases, ¿cierto? Que pasa de dureza y resistencia. También podemos observar que en la cantidad de trabajo frío que se aplique, podemos ver la ductibilidad, ¿cierto? El tiempo de recuperación y el crecimiento del grano. Y por último, tenemos los efectos de la soldadura en resistencia del material, que como podemos observar en la imagen de la izquierda, son las áreas cercanas que se pueden debilitar por efecto de las temperaturas. A continuación, observaremos un pequeño video descriptivo del proceso afectado en calor por soldadura. Afectada por el calor. Bien, en todo proceso de soldadura por fusión es inevitable que se den el proceso de calentamiento y enfriamiento que vimos en el tema de ciclo térmico. Por lo tanto, estos enfriamientos y calentamientos generan o producen en el metal un cambio de su microestructura, como podemos apreciar en estas imágenes. Hablemos sobre las zonas en la junta soldada. En la junta soldada, después de un proceso de soldadura por fusión, podemos diferenciar claramente tres zonas: la zona de fusión, la zona de metal base y la zona SAC, o su denominación en inglés. La zona de fusión, o también llamado depósito de soldadura, o metal fundido por la operación de soldeo, está constituido por el metal de aporte y el metal base, que se han solidificado, partiendo del estado líquido. Sufre transformaciones del orden químico y estructural. El metal base es el material de la construcción no afectado por la operación de soldadura. Su composición química y estructura corresponden completamente a los del material original. Y por último tenemos la zona SAC. La zona SAC significa la zona afectada por el calor. Es la zona del material soldado que no ha llegado a fusión, pero ha alcanzado niveles de temperaturas que provocan en él importantes cambios microestructurales y modifican sustancialmente sus propiedades mecánicas, pudiendo provocar la aparición de fisuras y otro tipo de efectos. Como podemos recordar, esta figura, esto de aquí vendría a ser una curva de distribución de temperaturas, y vemos que la zona SAC está ubicada inmediatamente después de la zona de fusión. El ciclo térmico modifica la estructura de una parte del metal base, que vendría a ser la SAC. Bien, para el caso del acero, estos niveles de temperaturas se encuentran entre los 723 grados centígrados y los 1480 grados centígrados aproximadamente. Este punto donde termina la zona SAC sería este nivel de temperatura de 723, y para el punto donde empieza la zona SAC sería a la temperatura de 1480 grados centígrados aproximadamente. Bien, este rango es variable, este rango de temperaturas es variable dependiendo de qué material estemos trabajando, y también el tamaño o la longitud de la zona SAC también puede variar dependiendo de otros factores que veremos en otro video. Características de la junta soldada por fusión. Como podemos ver, en la zona de fusión se forman estructuras columnares, o también llamados dendritas, que son alargadas. Esta imagen obviamente no es una imagen real, pero solamente para diferenciarlas. Esta aquí son microestructuras columnares que vendrían a ser dendríticas. Por acá podemos encontrar en el metal base granos trabajados en frío, originales. Aquí los granos en la zona SAC, cerca a la zona de fusión, podemos encontrar granos gruesos. En la zona afectada por el calor, en la zona SAC, y más cercano a la zona de metal base, podemos encontrar granos más finos. En la zona SAC también los granos se van haciendo más finos. En esta figura podemos ver cómo la zona SAC empieza a más o menos una temperatura de 500 grados centígrados
hasta la temperatura de 1000 grados centígrados a más. Dentro de la zona afectada por el calor también podemos diferenciar tres zonas dentro de ella: la zona de dilución sólida y la zona de precipitación de carburos, y hay una zona intermedia donde se produce una dilución parcial y una precipitación. Esto se da bastante en aleaciones y algunos materiales como aleaciones de aluminio, inoxidables, etc. Tenemos que recordar que para cada composición química de los aceros o cualquier otro tipo de material existe una velocidad de enfriamiento crítica. Si la velocidad de enfriamiento del metal de soldadura supera este valor crítico, se formarán estructuras martensíticas duras en la zona SAC. Acá podemos ver la microestructura de la martensita, que son en forma de agujas en un fondo blanco llamado austenita. Este tipo de estructura martensíticas duras genera fragilidad en la zona SAC, pudiendo ocasionar también fisuraciones en frío, como podemos ver en las imágenes. Afectada por el calor. Bien, en todo proceso de